famosísimo. Derrida, que todos lo conocen, o sea, te ves un video de YouTube y lo resolviste al toque, ¿no? O sea, filosofía en 8 bits, o filosofía en 1 minuto, o Stan Reiser te lo explica y ya está, lo sacaste al toque. No sé por qué hay tantas tesis de ese tipo, si total, sus ideas se resumen en 20 minutos. Ese es el problema de los videitos, ¿no? Claro, dice, ahí está. Y el otro, listo. Y el otro es Carl Schmitt, que seguramente todos van a sentir una gran empatía al estudiarlo, que es un autor con que uno se siente diciendo es como, no sé, un hermano, que es una hermana, ¿viste? Una futura pareja. Uno lee a Carl Schmitt y dice, acá tengo a alguien con quien formar una familia. Entonces estoy seguro que va a ser sencillo transitar estos dos autores. Lo que sí vamos a tratar es de, con Derrida, poner el debate que nos abrió, nos dejó abierto Walter Benjamin, un pensador de los foráneos, fragmentado. Tienen que ver ese documental, no sé, bueno, lo han visto. Y con Schmitt vamos a abrir un problema nuevo, que es qué tan equivocados están los de derecha. Porque a uno tradicionalmente le gusta, ¿no? Son un blanco fácil, convengamos, es fácil criticarlos, pero subsisten. Entonces, la cuestión es qué tan real y tan potente es esa crítica y si puede superar los argumentos de los de la derecha y más de los de la ultraderecha. Pero ¿qué derecha y todo eso? Y ya seguimos con Schmitt, cuando seguimos para saber bien de qué se trata, porque a mí esas categorías por ahí, es nazi. No es un chiste, no es un chiste, no es. ¿Lo saqué qué? Como le pasa el meme Sí, leí que era nazi, por eso quería saber si estaba estar seguro que era. No estoy mintiendo, nazi. Bien. Lo que vos esperarías de un nazi es lo que es, qué sé yo. Con sus cosas negativas y positivas, si se puede decir algo de eso. Pero el tema va a ser ese. ¿Qué tanta fuerza tenemos nosotros para pararnos frente a Schmitt? Porque nos encanta, y yo me sumo en eso, tener la fortaleza y regodearnos de el hombre de paja que es el ultraderecha, ¿no? Qué fácil que es atacarlo. Pero es fácil atacarlo. Schmitt nos va a poner una situación donde nos vamos a dar cuenta que no es tan sencillo, lo cual eso explica por la popularidad de una teoría como estas. Pero bueno, antes de eso vamos a cerrar con Derrida, ¿no? Entonces empezamos con Derrida, recreo, y después le arrancamos, o Schmitt nos arranca los bigotes, no sé cómo va a ser eso, con Schmitt. Sí. Yo claro que estaba, como todos eligieron distintos textos, yo elegí Schmitt porque sabía que bueno, también iba a ser bueno para, ya que hay que criticar o argumentar, también iba a ser bueno por eso. Y me costó algunas cositas. Bueno, pero Schmitt tiene un poder, ya vamos a verlo bien, pero tiene un poder de persuasión que sorprende porque su lógica argumental es tan bien pulida que uno acepta la primera premisa y ya está en problemas. Claro, sí. Y ese es el tema. La pregunta es... de Sócrates, ¿aceptas que tal esta cosa? Sí, entonces tal esta otra te queda. Y sí, no, y encima es... ¿Podemos no aceptar la primera premisa de él? Sí. Va a ser difícil. Es difícil pensarlo, no aceptarla. Pero bueno, Derrida nació en 1930 y murió en 2004. Así que bueno, son ya 18 años. O sea, hace poco. Sí, alguien se recibió en el camino, supongo que terminó secundario. Hace poco para ser filósofo, viste, decir, está más que vivo, está más... Y comparado con otros, Sí, claro. está más cercano. Su título de base es de letras, es un literato en la Escuela Normal Superior de París. No les pasé la clase,
También tiene una maestría en filosofía, estudió en Harvard, trabajó en la Sorbona, está lleno de títulos por todos lados el muchacho. Quizás uno de los que él se sentía más contento es que en el 2001, 3 años de su fallecimiento, recibió el premio Adorno, de él, que tiene el nombre del filósofo Theodor Adorno, por su contribución, digamos, al pensamiento. ¿Cómo comparto esto? No. ¿El texto? No, la clase. Ah, Como saben, no. Enviar, crear una copia. Sí, a veces también sabes que se me compra el entonces por eso me quedé. Bueno, no sé qué está pasando, no puedo compartir. Bueno, no importa. Empecemos por lo básico. La papa caliente de Derrida, la deconstrucción. ¿Qué cuerno? ¿A qué carajo se le llama deconstrucción? ¿Es un tema de una banda de heavy metal? No, bueno, la deconstrucción es parte de una idea. ¿Cuál es? Que toda palabra, toda noción, todo concepto tiene detrás de sí cierto elemento que puede ser o bien metafísico o bien ontoteleológico, dice Derrida. ¿Qué pasó? Siempre hace lo mismo, me quedo. Porque siempre Bueno, pero yo voy a explicar. Metafísico es que la palabra o la idea o la noción o el concepto asume algo trascendental. Eso sería lo metafísico para Derrida. O sea, cuando usted le da metafísico es que se está asumiendo cierta presencia abstracta trascendental. ¿Bien? trascendental no kantiano, digamos, trascendente. No, trascendental francés. ¿Viste? Acá, recordad que los franceses tienen sus escuelas, sus caminos, es así. Mientras más rápido lo aceptés, más fácil va a ser convivir con la filosofía francesa, porque acá dicen epistemología, vos decís, claro, la filosofía de la ciencia. No, es otra cosa. ¿De qué? De la educación, la punta. Son así, tienen sus líneas, sus cuestiones. Bueno, qué sé yo. Ahí estará su fortaleza y debilidad, ¿no? Y por el otro lado, lo ontoteleológico es asumir que hay una realidad con una dirección, es decir, asumir un sentido de verdad. Entonces, tomen la palabra que ustedes quieran, oreja, por ejemplo, ¿no? La palabra oreja asume una realidad que le da sentido, las propias orejas reales. O tomemos otra palabra, por ejemplo, triángulo. La palabra triángulo asume que hay una cuestión que trasciende a la figura triángulo, que es la triangularidad, ¿no? Entonces dice, cualquier palabra va a tener detrás de sí elementos o metafísicos u ontoteleológicos. Según a qué intérpretes lean, van a ser dos cosas separadas o van a ser lo mismo. Acá me tienen sin cuidado, háganlo usted. Yo no soy derridiano, así que a mí no me importa si elijan la versión B o la versión A. De última discuten con, con Podestá, que me parece que defiende derridiano, no sé, vean con los otros profesores qué posición tomar. La cuestión es que tiene esos dos sentidos. Entonces la deconstrucción parte con esa interpretación del lenguaje. De esta interpretación del lenguaje se da una interpretación de los discursos. ¿Cuál es la interpretación que hace la deconstrucción de los discursos? Que todos los discursos son logocéntricos, es decir, hace una centralidad en el logos. ¿Y qué cuernos quiere decir una centralidad en el logos? ¿Qué es? ¿El logos parmenideo, el logos heraclitiano, el logos de Platón, el logos heideggeriano? No, es francés. Entonces el sentido del logos no es ni griego ni alemán. ¿De qué sentido va a ser? El francés. El logos en el sentido francés es aquello que está hipotecado a un sentido,
que tiene una hipoteca, que para subsistir, para ser pensado, necesita adjudicar su sentido a algo. Yo pienso por esto otro. Esto es entendible por esto. B se entiende por A. No, esa es la lógica, la hipoteca. De que esto es mío, pero tengo que pagar fielmente esto, ¿no? Entonces tenemos lo pensado y el objeto pensado, por ejemplo. Eso es en el discurso. Claro, el discurso es siempre logocéntrico. Todos los discursos, para tener un sentido, tienen una hipoteca. Dicen que hablan sobre algo, un objeto, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la deconstrucción? Va a tomar justamente esta hipoteca y la va a analizar. Va a hacer, digamos, ¿cómo se dice? Cuando viene la FIP y te revisa las cosas, tengo la metáfora acá, pero no tengo la... Un allanamiento, ¿no sé? No. Cuando viene el contador y empieza a ver todas las facturas y todos los papelitos. Claro, ya me va a salir la palabra, ¿no? No hay balance. No, porque es para saber si están bien tus cosas. El balance es saber qué sale, es para ver si no hay fraude, si una comisión de investigación. Bueno, la deconstrucción va a ser eso, va a ser un análisis filosófico sobre las ideas que están detrás del sentido del discurso. Usa esta palabra que tiene esta idea metafísica o esta idea ontoteológica, bueno, pero ¿cómo lo está usando? ¿Qué está proponiendo? ¿Qué está asumiendo? Por eso, la deconstrucción se entiende en Derrida como un proceso de reconstrucción. Lo que se deconstruye, lo que se desarma, son las palabras que tienen sentido dentro del discurso. Pero, en realidad, dice Derrida, lo que estamos haciendo nosotros es reconstruir qué sentidos le están atribuyendo a estas ideas que se están usando. Por ejemplo, cuando yo me tomé la molestia de señalar qué es el logos, no di por asumido que estábamos hablando de lo mismo, sino que hice un trabajo deconstructivo. Sustraí una palabra con un sentido, una palabra, y la analicé y dije, bueno, esto dentro de esta tradición tiene esta lectura, ¿no? Y opera de esta manera, ¿no? Entonces, al explicar la deconstrucción, hice deconstrucción. Deconstruiste la deconstrucción. Gracias, gente. Bien, entonces, lo digo llano y liso, como para la doxa. La deconstrucción, claro, para YouTube, para el... Filosofía 5 minutos. Claro, ¿viste? Es mostrar las ambigüedades y contradicciones del discurso. Utilizo una palabra que tiene una idea y yo en mi discurso le pongo otras ideas, lo cual genera tensiones. Pero Derrida va a ser claro y lo va a llamar tensiones, o lo va a llamar contradicciones, o lo va a llamar ambigüedad. No, para nada, porque soy Derrida y soy francés y los franceses hablamos de una manera muy específica. Entonces lo voy a llamar aporía. ¿Saben lo que son las aporías? Si han leído Bacán, sí saben. Sin salida. ¿Eh? Sin salida o sin un lugar para... sin escape también. Claro. ¿Y qué sería una aporía de la razón? Una contradicción del razonamiento. Como, por ejemplo, la idea de libertad. ¿Qué idea más contradictoria que la libertad? Soy libre, pero todo limita mi libertad. Entonces, ¿soy libre o no soy libre? ¿No? Entonces, son ideas que son paradójicas en sí mismas. Entonces, lo que va a buscar Derrida, mediante la deconstrucción, o mediante el método de la deconstrucción, o mediante la interpretación de la deconstrucción, utilicen el sinónimo que más les guste. Acá yo no estoy haciendo ninguna bandera de defensa. Unos van a decir que es un método, otros van a decir que no es un método, no importa. Se busca la aporía, ¿con qué? Para poder presentar un nuevo sentido.
un nuevo sentido en el discurso que pueda aceptar la contradicción, que no la vea como algo negativo, que no la vea como una tensión, que no la vea como algo que la dificulte, sino que pueda resolverse, que pueda aceptarse. En términos sencillos, lo que quiere hacer Derrida mediante la propuesta de la lectura, la deconstrucción, es evitar discursos de razonamiento binario, que dicen, mi discurso es verdadero y lo que va en contra de mi discurso es falso. Entonces, él, analizando internamente los discursos, se da cuenta que los propios discursos que defienden lo binario ni siquiera son binarios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, lo que va a hacer es, dentro de este discurso que se promulga binario, verdadero, falso, bueno, malo, arriba, abajo, todo eso, tratar de aceptar esas contradicciones que tiene y de resolverlas de una manera que permita mostrar lo arbitrario de la jerarquía binaria que se ha establecido. Lo arbitrario de decir, esto es bueno, esto es malo, esto es un derecho, esto es una injusticia. El texto de la deconstrucción busca eso. ¿Bien? Por eso, ¿estamos ahí? Antes de continuar, ¿alguna duda sobre la deconstrucción? ¿Se entendió que la deconstrucción ¿Tiene pasos? No, no puede tener pasos, porque si tiene pasos propone una estructura y lo que queremos nosotros hacer es mostrar la arbitrariedad de las estructuras. Entonces, si tiene pasos, caigo en lo que estoy haciendo. ¿Qué tiene? Tiene una meta. Encontrar las aporías y resolverlas dentro del discurso. Les doy un momento para que relean sus notas y maceren. Porque esto que yo lo simplifiqué en 10 minutos, fueron meses de digerirlo y decir, ¿qué mierda quiere decir? ¿No? Entonces, estoy seguro que quizás a ustedes les pueda costar, o quizás no sé, quizás yo soy un bruto. ¿Cuál es la carrera de base de Derrida? ¿Eh? ¿Cuál es la carrera de base? Porque Letras. Claro. Es como que ahí le noto ahí la cuestión de Saussure muy presente. Bueno, claro, sí, es un literato. Luego hace una maestría en filosofía. ¿No da un ejemplo o algo así? Sí. Da el ejemplo del ritornello. ¿Qué es el ritornello? El ritornello es una figura musical que vuelve, ¿no? Pues ritornare, volver en italiano, ¿no? Entonces vos tenés, hoy en la música pop contemporánea se utiliza mucho esa figura porque vuelve constantemente, El estribillo. Claro, hay músicas que son solamente estribillos, o sea que aparece 2 o 3 veces. Ahora en TikTok está, o en los reels de Instagram, todo, hay una música de un... no entendí muy bien cómo es el contexto, pero es una persona que está diciendo que el doctor le dijo que se fajara el cinturón, ¿no? Que está comiendo mucho y que la pareja le quiere hacer chicharrones, masa. Entonces el tema es, repite 3 veces lo mismo, que no puede comer y hace como una rima, chicharrón, porque me lo dijo el doctor. Y dice, te veo bajoneado, ¿por qué no comes chicharrón? Bla, bla? No puedo comer chicharrón porque me lo dijo el doctor, ¿no? Entonces este ritornello. Entonces, ¿qué va a hacer Derrida? Va a agarrar esta figura y va a decir, qué curioso que el ritornello, en la notación musical, tenga una forma similar a las cavidades de la oreja. Que la oreja tiene la característica de hacer que el sonido entre sobre nosotros. Entonces empieza a ser una relación entre el concepto de oído, de escuchar, en relación a la oreja, y la idea de la necesidad de la repetición y el retorno, que encima retorno tiene etimológicamente una referencia al eco, y el eco refiere a una musicalidad de la naturaleza, para hacer todas unas relaciones discursivas entre oído, música, naturaleza, eco y retorno, ¿no? Está el texto, se llama el ritornello, el texto. Entonces, ese es el ejemplo que él da. El ejemplo que puedo dar yo, no sé si se entendió
Claro, pero eso es como una analogía. Claro, no. Decía como un ejemplo de... No es una analogía para Derrida. Quizás como yo lo expliqué, lo terminé explicando como una analogía. Y eso ahí no le echemos la culpa a Derrida, le echemos la culpa a Gabriel Paraván. Pero ¿qué establece ahí? Relaciones entre la oreja... Establece una tensión de por qué se construye una cuestión de la oreja como receptiva, pero para la música nosotros pensamos en lo repetitivo y que el oído juzga estéticamente qué es válido y qué no es válido. Entonces hay una cuestión ahí de juicios estéticos y juicios ontológicos. Pero para pensarlo de una manera quizás más sencilla, podríamos tomar la idea de casa, de hogar. ¿Bien? Entonces, nosotros tomamos el hogar en el sentido griego antiguo, que es oikos, que habla sobre lo económico, ¿no? La oikonomía. Esta oikonomía supone, entre otras cosas, las condiciones de supervivencia. Cómo hay que medir la comida para sobrevivir y llegar a fin de mes, cómo gestionar las fuerzas, cómo gestionar los individuos, cómo aclimatarse al medio ambiente, ¿no? Todo esto es el concepto de hogar. Esta cuestión que habla de lo difícil de la supervivencia, podríamos decir también que va de la mano con otra idea que no necesariamente va a estar de acuerdo, que habla de la calidez del hogar, de la comodidad del hogar, de la frescura, de la seguridad del hogar. Entonces, de una idea de supervivencia a una idea de seguridad, no necesariamente está el mismo camino. Podemos incorporar la tercera idea que tiene el hogar, que es la idea de formación y de emancipación. A través del hogar uno se forma y se tiene las herramientas necesarias para tomar acciones fuera del hogar. La cuestión de la libertad, la comodidad y la supervivencia son ideas que pueden estar en tensión si yo las establezco desde un código binario como tradicionalmente se ha hecho. Por ejemplo, cuando Hannah Arendt dice que al salir del hogar podemos ejercer la libertad, ¿no? Mientras otros entienden que en el hogar uno es amo y ejerce su libertad de manera tirana. Entonces, esta tensión que hay acá, diría Derrida, es una aporía que se sucede de los sentidos que están siendo hipotecados, pero esta aporía no es del discurso en sí, sino de cómo nosotros racionalizamos ese discurso en términos binarios, en términos de que tiene que ser así o no tiene que ser así. Por consecuencia, ¿qué tenemos que hacer? Desmenuzar estos sentidos, explicar de dónde viene este motivo de la casa como lo económico como supervivencia, en este sentido de la casa como plataforma que te forma para ser libre. Entonces, había todo un análisis sobre eso, Derrida, para poder decir, bueno, finalmente encontramos esta red de discursos que se van fortaleciendo en estos nudos. Y ahí sería un trabajo. En red de sentido. Claro, sí, pero esta red de sentido no tiene más apoyo que el otro sentido al que apela. ¿Bien? No están ahí. Claro. Por eso no es una analogía, es un cómo. No sé si se entiende mejor así. Sí. ¿Sí? Sí, Porque las conexiones que se establecen son arbitrarias, o sea, tienen como Nunca van a tener un sustrato, claro. un fundamento. Pero Sería, bueno, las esto, conexiones entre un sentido que se le da de un lugar y otro, o las conexiones que se hacen dentro de ese... Todas las conexiones que podemos pensar, construir, identificar y postular son arbitrarias. Son una madeja tejida que podemos destejer. Y eso siempre con la meta de encontrar algo nuevo en el discurso. Claro, de producir algo nuevo que logre amigar o generar una relación positiva entre las contradicciones. Una pregunta para ver si usted me puede contestar. ¿Quiénes hablaron por un interés personal? Por primera vez esta cuestión de la arbitrariedad de las conexiones que se dan en esta cuestión de los sentidos, porque lo veo en Nietzsche, lo veo en la semiótica, Mirá, en otro autor. Entonces me gustaría saber... yo no sé si soy la persona capacitada para responder eso, pero pero según mis estudios,
la primera evidencia que yo encontré, pero habría que ver, hay unos manuales ahí que todavía no terminé de leer, pero la primera evidencia que yo encontré de alguien que postuló un tipo de tesis así es de Vichet, que es, digamos, un siglo antes de Nietzsche que Nietzsche lee. Bien. Es más, hay varios párrafos de Nietzsche que son copias textuales de lo que dice Nietzsche. ¿Para paseo o No, plagio, pero sin ningún problema. Pero como hacían Nietzsche, pero esto es algo que Nietzsche lo hacía, pero sin ningún escozor ni miedo, y hasta lo decía. Pasa que como escribe Nietzsche, al tomar un párrafo de un autor de cierta manera y ponerlo en su contexto, genera otro sentido totalmente distinto. Entonces, Nietzsche lo podía hacer porque era Nietzsche. Vos haces vos y te sacamos el título, ¿viste? Pero bueno, una cosa es Nietzsche, pero esa tesis, claro, esa tesis no es de Nietzsche. Nietzsche la recupera de esta persona. Eso es en mis estudios. O sea, hay que llegar a ser Nietzsche como para... Claro, pero no podemos ser como... Claro. Yo te puedo pasar los libros, los que tengo yo están en francés, que es una traducción del alemán. El del alemán no lo conseguí, y aunque lo hubiese conseguido, tampoco hubiese hecho mucha diferencia para mí, porque no sé si están traducidos a otra cosa. ¿De ese autor? De ese autor. Si vos querés rastrear el punto cero, tenés hasta donde yo sé, hay que ir hasta ahí. No encontré todavía, porque está Baltasar Gracián con la idea del ingenio, pero no está tan pulida ni construida. Está Cicerón con la idea de las traducciones, pero tampoco está bien pulida esa idea. Entonces, el foco ahí es que yo encontré de alguien que la ponga bien explícita es en él. Pero eso es un problema de la filosofía del lenguaje. ¿Sabes eso, no? Claro, ok, aviso. No es de problema de ética. Yo quería saber de dónde ver, o sea, primero quería saber eso, de dónde sale el problema. Vichet, creo que se escribe B larga I, C, H y con un acento raro en la I. No, el tema de los acentos, no sé cómo, qué acento ¿Es existe. alemán? Él es alemán. Suena como que es francés. Nació y murió. Porque tiene un acento en la E. No, quizás lo estoy pronunciando mal yo, porque no sé cómo se pronuncia. No sé quién es. Después Pero como no hay acento. ¿No hay acento? Bueno, una figura, no, una diéresis, no sé qué es lo que tiene. Por eso no sé qué es, no sé cómo ni pronunciarlo. Lo castellanizo. Pero la E no tiene derecho. ¿La qué? La E no tiene derecho. Bueno, después lo paso y ahí podés juzgar. Capaz era suizo o algo así. O puede ser. Yo eso no voy a... Por eso, claro, quizás no soy el más capacitado para juzgar eso. Bueno, ¿resuelto el tema de la deconstrucción? Sí. ¿Seguros? ¿Seguras? Es complejo, ¿Segures? yo voy a seguir escuchando por ahí. Ok. Bueno, porque vas a tener un problema entonces. Porque asumiendo que entendieron la deconstrucción, empieza el texto. El texto inicia con un acto deconstructivo. El texto que hay que leer de Derrida sobre la violencia. Lo dice él claramente. ¿Por qué se debe hablar como se habla? ¿Por qué tengo que hablar con este idioma? Y él dice, tengo que hablar con este idioma por la situación en que me encuentro. Él está hablando en inglés y él es un francés, ¿no? Porque el auditorio en ese momento es inglés. Entonces dice, ¿por qué tengo que hablar yo, que soy el invitado, que lo convocan a hablar en inglés? Más que los franceses. Claro. Pero acá lo hizo a propósito, porque termina operando como una condición simbólica. Ejerce, de cierta manera, una fuerza de ley. Para hacerme entender, tengo que hablar en un idioma común. Para que me entiendan, tengo que hablar en el idioma de ustedes, ¿no? Distinto sería si, qué sé yo, estamos en medio de la clase y yo me pongo a hablar en italiano, vos me respondés en mandarín, Pilar me responde en alemán y una conversación de loco, ¿viste? No, de repente, ¿y ahora de qué estamos hablando? No nos estamos entendiendo. Entonces, hablar, dice Derrida de entrada, fíjese, ya deconstruye el término hablar. Hablar es cumplir una obligación común a todos.
¿Cuál es la obligación? La que quiero ser evaluado con justicia. Que entiendan lo que yo estoy diciendo. Que se entienda. La aspiración de ser entendido cuando hablo es que puedan entender o puedan darse cuenta que coincide lo que digo con lo que pienso. Ahí está la hipoteca. Lo que yo digo, ¿qué hipoteca tiene? Lo que estoy pensando, ¿no? Entonces, para lograr cumplir eso, tengo que respetar la ley de la mayoría. La mayoría habla en estos términos. ¿Qué tengo que hacer yo? Hablar de estos términos. Y esto es, nota al pie, una enseñanza pedagógica. Cuando ustedes enseñen, si es que alguna vez enseñan, o expliquen algo en un auditorio, no cometan el error de querer hablar, de que los otros hablen en su término, que ustedes son una minoría, sino que ustedes tienen que hablar en los términos de la mayoría. Así que si se tienen que ver los youtubers de porquería para poder saber de qué cuernos se está hablando, mi consejo es que lo vean. Pero bueno, esto es un pie de página. Entonces, es un contrato que hay en la comprensión. Hablar en el sentido de la mayoría. Pero encima, dice Derrida, este hablar no solamente tiene esta fuerza de ley, esta condición de ser evaluado con justicia, sino que opera un derecho, el derecho a hablar, el derecho de que me permiten hablar y me permiten escuchar. Y este derecho lo cumplo al hablar en un idioma que todos entendemos, al ofrecer un discurso posible de ser entendido y en ser consciente del contrato social que tengo que cumplir para que nos entendamos. Idioma, entendimiento y contrato son 3 elementos que hacen al derecho a hablar. Pero dice Derrida, este derecho que estoy teniendo no es espontáneo. Lo ha dado una fuerza. Hay una fuerza que aplica y que da lugar al ejercicio de este derecho. Esta fuerza proviene ¿de qué? De una autoridad. Una autoridad que es exterior al derecho, que está fuera del derecho. No es que el derecho se autoimpone la autoridad o que lo que le da autoridad al derecho está en el mismo nivel del derecho, sino que tiene que estar afuera y por arriba. Y para que algo sea un derecho, tiene que cumplir una única cuestión. Tiene que ser justo, porque los derechos son justos. Entonces, ¿cuál es la autoridad que le da fuerza a este derecho? La justicia. Fuerza, derecho y justicia. Fíjense cómo de una simple reflexión de me han invitado a hablar. ¿Tenés muñecas en las uñas? No, ¿Qué son esas figuras? no, nada, líneas. Pensé que eran como muñequitas de esas de masilla. Las bambús. No, porque... perdón, me distraje. Últimamente he estado viendo en mis estudiantes que se hacen figuras. Pelotitas, muñequitos, ositos. Entonces pensé que eran unas muñequitas. Digo, qué laburo. Pero nada, perdón. Fue una... ¿Escuchas la clase? ¿Eh? Mientras escuchas la clase, después no te A mí me da lo mismo mientras entienda, pero si necesitas comerte una pizza, comerte una pizza. No. Se cumple el contrato. De... Claro, no, pero me ha llamado la atención porque yo veo y demás, tengo un par de estudiantes que dicen, tenemos el negocio, o sea que te hacen las uñas, todo. Me mostraban fotos, te mostraban la foto y unas cosas así, digo, qué maravilla. Mis compañeros de esa época eran unos giles, que te vendían unas pulseritas de plástico, acá te hacen las uñas, bueno, no importa. Es gracioso porque las manejas de grande no se pueden pintar así las uñas porque distraen a los niños y ahora es al revés. Ah. Eso Me llama la atención cómo se han abierto esas cosas que quizás más de mi generación era... Si te ponía un color flúor era lo más loco que había, ¿viste? Claro, era como, no, ya está, listo, está fumando Paco. Una cosa así, era como un desastre. Cualquier cosa era como la moda y ahora como, no importa nada. Que me gusta más eso, pero no evita que el chip me llame la atención, que diga, ¿qué estás viendo ahí? La Derrida parte de presentarse y analizar por qué tiene que hablar en este idioma, a pensar en el habla,
en el derecho de hablar que él posee y las obligaciones que le implica cumplir, ejercer ese derecho. Mientras piensa en el derecho que posee y las obligaciones, llega a esta cuestión de un elemento del derecho, de las autoridades, de la fuerza y la justicia, como un nudo simple del acto del hablar. Entonces, ya su reflexión inicia con un momento deconstructivo. Que no lo dice porque es Derrida y Derrida no te va a decir, ojo al piojo, que estoy deconstruyendo. No va a decir empieza y si te diste cuenta, manejate. ¿Cómo uno puede encontrar pistas de que Derrida está deconstruyendo? ¿No? Cuando empieza a analizar las palabras. En la página 4 dice, la palabra, enforceability, nos remite pues a la letra. Ya ahí está diciendo este hijo de su madre, está deconstruyendo. Nos recuerda literalmente, o sea, está hablando del sentido, nos recuerda literalmente que no hay derecho que no implique en él mismo, a priori, en la estructura analítica de su concepto, la posibilidad de ser enforcer, es decir, aplicado por la fuerza. Entonces agarró un concepto estadounidense, un concepto inglés y lo analizó, ¿no? Kant lo recuerda de la introducción a la doctrina del derecho. Hay ciertamente leyes que no se aplican, pero no hay ley sin aplicabilidad y no hay aplicabilidad o enforceability de la ley sin fuerza, sea esta directa o no, física o simbólica, exterior o interior. ¿Se están dando cuenta de lo que está haciendo? Lo voy a ver de vuelta. No hay aplicabilidad o enforceability de la ley sin fuerza, fuerza directa o fuerza no directa, física o simbólica, exterior o interior. ¿Qué estoy nombrando? Pares. Estoy en lo que está diciendo. Acá hay una estructura binaria y que yo, porque soy de Derrida, lo voy a deconstruir. Pero ahí te has dado cuenta que está identificando la estructura del sentido del discurso que propone un binarismo para luego, claramente, desarmarlo. Exterior o interior, brutal o sutil, hermenéutica, coercitiva. Entonces empiezas a nombrar pares, y tantos pares hay que se da el lujo de decir etcétera. ¿No se cuestiona él mismo de que tal vez él ve las cosas como pares? No, porque en este sentido, él está hablando de que la idea de derecho y de justicia, ¿qué otro término le pondrías vos para generar una triada? Ahora no sé. Bueno, pero a ver, ahí está el tema. Ahora, usted ya sabe, usted no pide disculpas, usted entra, patea la puerta y se sienta. No sabe que no tiene que... Acá estoy yo. Bien, estamos hablando de Derrida. ¿Entendido? Sí, de pares. Estamos hablando de las estructuras binarias del discurso. Una vez que establece eso, de la manera francesa, o sea, sin decírtelo, sino que lo va haciendo, ahora sí se da el lujo de hablar sobre el tema de la fuerza de la ley. ¿Y cómo empieza? ¿Con una definición? No, con un aforismo. ¿Qué aforismo? El de Pascal, que dice lo siguiente: es justo que lo que es justo sea seguido. Es necesario que lo que es más fuerte sea seguido. Es justo que lo que es justo sea seguido. Acá hay un metalenguaje de lo justo. Es justo que lo que sea justo sea seguido, ¿no? La justicia da sentido a un acto justo, que este acto justo es el seguir a la justicia. Es un metalenguaje. Y sigue el aforismo con una misma estructura metalingüística. Es necesario que lo que es más fuerte sea seguido. Lo más fuerte hace lo necesario y tiene que ser seguido. Entonces, ese es el aforismo. Es justo que lo que es justo sea seguido, es necesario que lo que es más fuerte sea seguido. ¿Cuál es la lógica del pensamiento acá? Dice Derrida. Bueno, primero, una claridad tautológica, algo que es verdad por ser verdad. Lo justo tiene que tener como cualidad sine qua non ser justo. Lo justo no puede ser injusto. ¿Ven? Entonces, en ese sentido se sigue que es necesario. Es necesario porque es tautológicamente necesario.
Recuerden lo que es la tautología en lógica, lo que es verdad en todas las instancias, ¿no? Entonces, lo justo siempre va a ser justo, no importa en qué instancia. Sí. Bien. Y para esta necesariedad se construye un vínculo fundacional, la fuerza. La fuerza marca, la fuerza que viene de esta estructura tautológica, nada más duro que la tautología. ¿Lo llama así, tautología? No, eso lo digo yo. No, Derrida nunca te va a decir las cosas claramente, ¿no? No, Derrida no te va a decir, ojo que estoy hablando de tautologías. Pero cuando te dice lo justo es justo, eso es una tautología. El círculo es circular, el triángulo tiene triangularidad, esos son verdades tautológicas. Eso es una tautología. Eso Derrida lo sabe muy bien, no es ningún tonto, ¿no? En ese sentido sabe lo que está haciendo, no lo está diciendo, pero sabe lo que está diciendo, ¿no? Entonces, por eso va a hablar de este vínculo, de esta fuerza, en términos de que es algo obligatorio. La fuerza obliga a que algo sea necesario. Ahora, con esto podemos hablar de la fuerza de la ley. Que la fuerza de la ley no surge de que la fuerza de la ley es justa. Porque ¿qué es lo justo? Lo justo. Entonces la fuerza de la ley no se sigue de que es justa, sino que se sigue de la obligación de lo justo. Entonces, tenemos lo justo se sigue de lo justo. Es justo si, solo si es justo, ¿no? Un bicondicional duro, estructurado, imposible, siempre es verdadero. Este siempre es necesariamente verdadero. Esta cuestión necesaria es la que obliga, no lo justo como lo justo. Lo justo, en tanto que justo, es solamente justo, pero por su estructura. El debe, en este caso el debe sería lo necesario. Pero es que este necesario es de segundo nivel. Yo quiero que entiendan que está una cuestión del discurso en este nivel, que es lo justo, y las consecuencias, que es el segundo nivel, que hace a lo obligatorio, a lo necesario. ¿Bien? Lo justo por lo justo ni siquiera se va a preguntar por el sentido de la justicia. Los únicos que se preguntan en el sentido de la justicia son los que están acá abajo, para poder ver por qué algo es necesario. Es necesario responder a lo justo. Claro. Entonces, la ley dice que tiene fuerza porque mantiene o cumple esta cuestión necesaria. Ahora, un problema. ¿Cómo sabemos que está haciendo eso? ¿Cómo? Porque recuerden, el postulado teórico que surge en el que se para Derrida es que todo concepto, toda idea tiene una hipoteca. Entonces, esta es la hipoteca que tiene la ley. Esta es la hipoteca que tiene el derecho, lo justo. Pero bueno, a ver, ¿cómo nos hicimos de esta hipoteca? ¿Cómo llegamos a este problema? ¿Me van siguiendo? Para que nazca un derecho, va a decir Derrida, es decir, estamos en el nivel bajo, se necesita de la violencia. Y acá empieza Derrida a dialogar con Benjamin. Walter Benjamin, un pensador de los foráneos, de los fragmentarios, vean el documental. Sin fuerza, el derecho es impotente. Sin fuerza, el derecho puede ser fácilmente violable. El derecho necesita cierta condición de fuerza violenta para sostenerse. Este vínculo derecho-fuerza no es ni a priori, ni sustancial, ni necesario. Porque ¿qué es lo necesario? Lo que establece lo justo. ¿Y qué es lo justo? Lo justo. Pero nada, se les va a quedar en la cabeza. Después no me digan, no sé qué está hablando de realidad. El derecho y la vinculación derecho-fuerza no es
un a priori, sino que viene de un capricho, dice Derrida. Es simplemente arbitrario. Es una voluntad que quiere instaurarse ante nosotros como un deber, en términos de deber. Es una demanda completamente gratuita que dice que tiene un fundamento de autoridad, un fundamento místico, mágico. Para lograr convencernos a nosotros de que este derecho tiene una autoridad, lo único que tiene que hacer el derecho no es demostrar que es justo, sino ejercer la violencia. Por eso se habla de fuerza de ley. La ley requiere de una fuerza. Y lógicamente, esta fuerza ha de ser violenta. Y ustedes no me creen, porque son personas escépticas que no han pasado el proceso de deconstrucción derridiano. Pero en la página 9 dice, las leyes no son justas en tanto que leyes. No se obedecen porque sean justas, sino porque tienen autoridad. Y la autoridad se da por el crédito que se les da. Aceptamos creencias. Es un acto de fe, no un fundamento ontológico o racional. Ese es su único fundamento. Esta fe, este mito, es una ficción. Una ficción que dice, este derecho es legítimo. Este derecho representa a lo justo. Pero convengamos de entrada que lo representa. Va a decir Derrida que es un artificio totalmente necesario. Un artificio que se muestra como necesario, como natural. Pero acá, mostrarse como es también ser, en un sentido fenoménico. Porque se muestra como el derecho representando la justicia, porque le conviene decir, yo aplico la justicia, y para convencerte va a usar la fuerza, te conviene que aceptes que esto es justo, ¿no? Pero no solamente aparenta, sino que se funda en la justicia. En la aparente fundación se termina fundando en la justicia. Para entender esto, dice Derrida, tenemos que entender que los derechos no son naturales, sino históricos. Son positivos. Y por lo tanto, se ganan, se crean, se construyen. Entonces, ¿por qué creamos un nuevo derecho? Porque decimos que es justo. ¿En qué página está? La cita anterior en la página 9. No habiendo entonces un derecho antes del derecho, porque no va a ser posible para nosotros pensar una instauración justa de derecho. El derecho no se instaura justamente. ¿Cómo se instaura? De forma caprichosa, de forma violenta, a través de una fuerza. No siendo posible pensar una legalidad ante el derecho, porque el derecho no es natural, no es que existe una jurisprudencia natural que me dice estos derechos son legítimos, estos derechos no son legítimos, sino que los derechos son históricos, son positivos. Todo derecho tiene como fundamento una violencia, porque se tiene que imponer, pero no cualquier tipo de violencia, sino una violencia extrajurídica. Y acá está la paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Para poder fundar un derecho, tenemos que apelar a cuestiones sin derechos. Lo extrajurídico, lo que va más allá del derecho. Pero ¿cómo lo que está más allá del derecho puede crear un derecho? ¿Voy muy rápido? Voy muy lento. Porque se ríen. De la primera no se rieron. ¿Quieren que repita algo? Entonces, para fundar un derecho hay que apelar a algo externo a ese derecho. Lo extrajurídico, dicen. Jurídico. Una metafísica, si quieren pensarlo así.
¿Un meta qué? Metaderecho. Un metaderecho. Metaderecho por acá, metaderecho por acá. Este es el límite de lo jurídico. Cuando nos damos cuenta que el discurso del derecho, de los derechos que entendemos como justos. A ver, yo les pregunto, para que entiendan un poco por qué se habla en algo que parece casi circular. ¿Qué derecho no es justo? La cualidad de los derechos es asumir que son justos. Los que generan privilegios a unos por encima de otros. Todos los derechos generan privilegios. ¿Qué derecho no genera privilegio? Los que son para todos. Decímelo. Votar. Derecho a Casa. una Salud. A la vida. Cualquiera que tenga eso es un privilegio que el otro no tiene. Y encima yo puedo suspender esos derechos. El otro también tiene el derecho a vivir. El otro, sí, podemos decir, pero todo lo otro tiene ese derecho. ¿A la educación? ¿Por eso el derecho a la educación? Yo pregunto, Pero no siempre pasa. en términos reales, ¿todo lo otro tiene todos los derechos? Todas las otredades que existen. Tomando el ejemplo del derecho a la educación, todos tenemos derecho a la educación, pero en la aplicación, ¿quién era el que gozaba de ese derecho? No siempre fueron todos, ¿no? Había algunos que gozaban y se sentían en todo, pero no eran en todo. Pero más allá de eso, no es que, o sea, lo que sí está es correcto, pero también no es que ahora todos tengamos derecho a educación. Todavía hay gente que no tiene derecho a educación. El derecho es justo, porque decimos, es justo que todos tengan educación. Pero el derecho no es igual a la justicia. Porque si el derecho fuese igual a la justicia, con solo promulgarlo, todos tendríamos ese derecho. Una identidad. Ahora, todos tienen derecho a trabajar. Ahora, mágicamente, todos tienen trabajo. No sucede eso. Por eso se dice, los derechos son justos, porque todos los derechos son justos. Pero no implica necesariamente El derecho a la vivienda digna. que el derecho suceda. Entonces, el derecho, para que suceda, tiene que tener fuerza. Porque si no tiene fuerza, se viola. Podemos violar el derecho a la educación. Podemos con una fuerza decir, ok, bueno, estudiar. La fuerza no necesariamente tiene que ser una piña en la cara. Puede ser crear un sistema deficiente. La ley. Claro, la fuerza de la ley. Pero si la ley no tiene suficiente fuerza, no se va a aplicar. Por ejemplo, tenemos infantes analfabetas, a pesar de que hay una ley que habla de alfabetizar a toda la población. Entonces, ¿dónde está lo que le da fuerza al derecho? Porque el derecho dice que es justo, los derechos son justos. Pero lo único que es justo y necesariamente justo, es decir, que cuando digo que es justo, aplica la justicia, es lo justo. Entonces, cuando digo derecho, no se aplica automáticamente la justicia. ¿Qué tengo que hacer para que se aplique la justicia? Y tengo que imponerme una voluntad o una autoridad, un ejercicio de la violencia. Tengo que ir a algo extrajurídico, como es la violencia, para hacer que el derecho sea justo. Pero la cuestión es eso. Tengo que ir a una violencia sin fundamento, una violencia caprichosa que dice, de ahora en más todo estudia. Pero, ok, todos defendemos el derecho al estudio, pero para que yo pueda aplicar eso, tengo que ser una violencia caprichosa, ciega, pedante, totalmente impuesta, extrajurídica. Extrajurídico no es ilegal o ilegítimo, dice Derrida, sino, y acá agarrate de tu tía Carmela, sino que es indeconstruible. Y acá la parte que no sabían, no todos los discursos se pueden desconstruir. Tiene también su propia aporía. Porque Derrida no pisa su propio palito. No todos los discursos son deconstruibles. Hay sentidos indeconstruibles. Por ejemplo, lo justo. ¿Qué
¿Qué sería algo indeconstruible? ¿Qué características tendría lo indeconstruible? Bueno, no tiene un sentido anterior, no hay sentidos previos. No tiene ninguna lógica de oposición, carece de centros y de periferias. Lo que va a decir Derrida es que el derecho puede deconstruirse porque se basa en la justicia. Pero la justicia, aunque debería poder deconstruirse, no se puede. ¿Por qué no se puede deconstruir? Porque la justicia no se basa en un sentido, en una racionalidad, en una metafísica. La justicia aparece como una violencia extrajurídica que le da sentido jurídico al derecho. Y la violencia no puede ser deconstruida. Surge el límite de lo posible entre la justicia y el derecho, lo autorizado y el acto de autorizar. Pero no deconstruible la justicia y la fuerza. La justicia y la fuerza son no deconstruibles. Claro, él dice la violencia no es deconstruible, pero en ese sentido estamos la violencia como una fuerza. Entonces, permítame limpiar la cancha. Igual, no entendí que la justicia no tenga lógica de oposición. A eso iba justo. Bien. No, está bien, está bien. A eso iba justamente para limpiar la cancha, porque uno dice, pero si existe la palabra injusticia. Derrida, qué tonto que sos, ¿cómo la pifiaste? Y Derrida te va a decir, No. La justicia, va a decir Derrida, es indeconstruible porque es una aporía. Todas las aporías son indeconstruibles. Recordemos, aporía es una contradicción de la razón. La pregunta que tendríamos que hacer nosotros es, ¿por qué la justicia es una aporía? La respuesta va a decir, porque la justicia no se experimenta de forma directa. Nunca experimentamos lo justo en tanto que lo justo. Experimentamos a lo justo en el ámbito de lo jurídico, las leyes y los derechos. Es decir, lo experimentamos desde nuestras experiencias finitas, particulares, individuales, en el marco de lo probable, lo que puede suceder y lo que no puede suceder. Eso son lo que puede suceder y lo que no puede suceder, lo que tiene sentido. Puede irse por este lado o puede irse por este otro lado, ¿no? En cambio, va a decir Derrida, lo justo o la justicia es infinita e improbable. Es infinita e improbable. Es totalmente incalculable. No podemos saber cuál es la medida de lo justo. ¿Cuánto justo es necesario para tener justamente a la justicia? Cuando decimos, por fin está aquí todo lo justo que se puede tener. ¿Pueden ustedes decir, ahora sí tenemos todo lo justo que justamente se puede tener en el ejercicio de la justicia? Parece una charla de locos. Parecemos Heidegger hablando. La nada nadea en la propia habitación de la nada. Decimos, claro, esta enorme cuestión es que nosotros no tenemos manera de hacer un metadiscurso, un metalenguaje. Al no poder ir a una noción por arriba de la justicia es aporética. Me genera contradicciones. Cada vez que quiero determinarla, la determino en lo particular. Y en lo particular dice, bueno, acá sí lo podemos discutir, pero ya no es justo, es una interpretación de lo justo en base a una ley, en base a un derecho, en base a una práctica, en base a una noción, en base a una propuesta del humano, en base a una cotidianidad. Pero cuando quiero decir lo justo por lo justo, ¿cómo aparecen las definiciones de la justicia en Platón, por ejemplo? La justicia es la acción del más fuerte, ¿no? Bueno, acá está una cuestión de una persona ejerciendo fuerza, ¿no? O la justicia es lo que encarna el bien. ¿Qué quiere decir eso? Yo que vivo analizando discursos, no sé qué quiere decir eso. Entonces, la justicia siempre es incalculable. No tiene un esquema discursivo que pueda abarcarla. Hay propuestas de esquema de discursos,
pero todas esas propuestas terminan proponiendo ciertas ideas de derecho. Por eso, la justicia es universal y violenta, trasciende toda esfera social y desborda cualquier ámbito político jurídico. En oposición, el derecho va a decir: yo realizo, hago efectiva la justicia, porque todo derecho dice ser justo. El derecho busca ajustarse a los ideales de la justicia, con comillas, ¿no? Porque no podemos ajustarnos en lo que es infinito. ¿Y cómo busca ajustarse el derecho a la justicia? Mediante las condiciones materiales del Estado. Y ahí va a decir Derrida: claramente, nunca el derecho va a poder representar a todo lo que la justicia es. Si la justicia es incalculable, ¿el derecho qué va a hacer? ¿La oposición cuál sería? Calculable. El derecho es calculable. Podemos decir hasta dónde llega un derecho, cómo se ejerce ese derecho, en qué ámbito se aplica, hacia qué esferas, en qué condiciones. El derecho entra en el sistema de los marcos jurídicos. Permite experimentarlo como una regla, como una norma, como un valor. El derecho siempre es mediador, siempre busca testigos, que se vea que se cumplieron los derechos. El derecho siempre busca funcionar en un grupo de individuos, en los ciudadanos, que somos los que representamos la existencia fáctica del derecho. El derecho siempre busca operar en lo social, los derechos sociales. Los derechos son de todos. Y ustedes dirán: patrán, mentira, la reflayaste, Gabriel, nada de eso dice Derrida. Si hay alguien que escribe claro, es Schmitt y Derrida. Son las dos personas más precisas en el mundo que existen. En la página 18 él dice: hay que ser justo con la justicia. Y la primera justicia que debe ser hecha es la justicia. Que debe ser hecha la justicia es la de escuchar a la justicia. Intentar comprender de dónde viene la justicia. ¿Qué es lo que quiere de nosotros la justicia? Sabiendo que la justicia lo hace a través de idiomas singulares. Dike, jus, justicia, justice. No sé cómo se dice en alemán. Por limitarnos a idiomas europeos. ¿Cómo se dice en alemán? Dice Gerechtigkeit. Ahí está. Lo leo de vuelta y vamos a soltar. Dike, jus, justicia, justice. ¡Esa! La justicia se dice en idiomas singulares, pero no estamos siendo justos con la justicia, dice. Esta responsabilidad ante la memoria del concepto, ante lo que regula la justicia, ante lo que ajusta nuestros comportamientos, es lo que tenemos que hacer. No somos justos con la justicia. ¿No? Entonces, esta es la cuestión que está analizando Derrida. La justicia es algo aporético, pero hay miles y cientos de discursos de la justicia. ¿Y por qué nos importa esto? Porque en la ciudadanía pedimos lo justo, la justicia. Entonces, ¿cómo puede ser que el discurso cívico... No, pero ¿por qué pedimos derechos? Porque los derechos son justos, claro. Vos no pedís el derecho a que me golpeen, ¿no? De última, el derecho de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, eso es una cosa. Pero pido esto claro, a que es justo para mí. Entonces, cientos de discursos cívicos y éticos hablando de lo justo, cuando no hemos sido justos con la propia justicia. Ahora, no cometan el error de asumir, porque en realidad cuando decimos, entonces cometió un error. No,
Nunca digan, entonces. Porque inmediatamente uno dice, bueno, si es indeconstruible, no puedo pensarlo. Y de repente dice, no. Que yo haya dicho indeconstruible, que yo haya dicho que es aporético y contradictorio, no quiere decir que no se puede pensar. Se puede pensar de alguna manera. Y que yo haya dicho que el derecho quiere adecuarse a la justicia y que nunca el derecho puede ajustarse a la justicia porque el derecho es lo calculable y la justicia es lo incalculable, no quiero decir que justicia y derecho no tengan relación alguna. No se apuren a afirmar cosas con Derrida, o mejor, no afirmen cosas con Derrida. Entonces, va a decir, aunque justicia y derecho no coinciden, lo incalculable versus lo calculable, lo infinito versus lo infinito, justicia y derecho sí se articulan. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Pero Derrida dice, pero lo vengo hablando hace 10 minutos. El derecho dice que se ejerce en nombre de la justicia. Eso es una articulación. El derecho aparece y dice, yo actúo en nombre de la justicia. El derecho dice, mi propósito de existencia es que la experiencia cívica realice lo justo. Que en la experiencia cívica se realice la justicia. O sea, el derecho dice, yo estoy acá trayendo eso que está allá a lo lejos, acá mediante una regla, mediante una norma, mediante un valor, mediante una ley. Soy yo quien trae lo infinito. Y así como el derecho dice, yo traigo lo justo le va a exigir al derecho que se ajuste a sus parámetros. Dice, ok, si vos querés representarme, si vos querés realizarlo, te vas a tener que adecuar a la justicia. Si te adecuas a la justicia, te voy a dar tanta fuerza de aplicación como adecuación. Es decir, un derecho va a tener más fuerza en la medida en que más se adecue a la justicia. Entonces nos encontramos en esta paradoja contradicción, porque no tenemos un sentido de la justicia, pero tenemos una idea de adecuación a la justicia. Pero para tener una idea de adecuación a la justicia, tenemos que tener una noción de sentido de la justicia. Pero no podemos tener un sentido de la justicia, porque tener ese sentido sería ser lo calculable, y lo calculable es el derecho. Pero para tener algo calculable tenemos que poder representar lo incalculable. Pero lo incalculable es irrepresentado. ¿Entienden? La aporía es una paradoja que se va construyendo, retroalimentándose constantemente. Cada vez que digo necesito esto, tengo que ir al otro lado. Y cuando voy al otro lado me doy cuenta que no lo tengo más que con esto, ¿no? Entonces, la justicia y el derecho, va a decir Derrida, son ambos elementos necesarios para nuestra experiencia cívica, aunque son mutuamente excluyentes. Uno es incalculable, el otro es calculable. Uno es infinito y el otro es finito. Y uno dice, ok, bueno, creo que más o menos lo entendí. Ya está, terminamos. Y de repente dice, no, ahora vamos a empezar. Todo esto era para que entiendan a dónde quiero llegar. Y uno dice, ¿pero a dónde quieres llegar con todo esto? Y dice, bueno, yo te podría responder directamente o te podría dar 3 respuestas. Y eso es lo que va a hacer, va a analizar 3 respuestas, que son las 3 aporías que él analiza. Antes de explicar las 3 aporías, ¿estamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie, crítica conductiva, crítica destructiva? ¿Se va entendiendo algo? Más o menos, más que más menos que menos, más para atrás, más para adelante. Perdimos hace 3 horas. Desde que dijimos buenos días, usted dijo, no, ya no señor. De marzo hasta ahora nada. Bien. Que decante. Esto de encantamiento lento, ¿no? Permíteme hacerles una síntesis para que podamos última avanzar. Derrida lee a Benjamin. Benjamin dice, los derechos se fundan con violencia. Tenemos violencia divina, que reinicia todo el sistema jurídico, y violencia mítica, que hace que el mismo derecho se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? Hace como 2 interpretaciones.
Y Derrida dice, wow, bueno, interesante, me vuela la cabeza, me vuela el copete. Pero me parece que Benjamin acá se está confundiendo algo. Está creyendo que parte de los derechos fundados divinamente están haciendo real y directa la experiencia de la justicia, que da la oportunidad, ¿no? Porque Benjamin tenía esta cuestión de decir, tenemos que traer a la memoria el sufrimiento y necesitamos reactualizar las cuestiones del pasado. Entonces, Derrida ve que ese es el motivo de Benjamin, pero entiende que hay un error. ¿Cuál es el error? Que la justicia es un concepto del cual jamás podemos hacer una representación discursiva en el ámbito de las leyes que la represente. Dicho de manera más sencilla, no hay ninguna ley que represente todo lo que la justicia puede ser. No hay una ley. O sea, no es que vos decís, la ley 26.206 representa todo lo que es la justicia. No puede ser, no puede suceder, dice eso. Por lo tanto, yo tengo la suma de las leyes particulares, tampoco van a representar, porque eso es infinito. La suma de lo finito te da un número finito, no te da un número infinito. ¿Se entiende? Entonces jamás voy a poder hacer esa representación, porque nada va a representar todo lo que justo es. Pero necesitamos intentarlo a pesar de que nada lo va a lograr. ¿Por qué lo necesitamos? Porque eso es lo que le da fuerza a esta ley. Decimos, esta ley representa a su manera a la justicia. Y ustedes dirán, ¿pero cuál es la manera? Y bueno, la manera del Estado. El Estado establece la ley, le puso un número, le puso una serie de instrumentos, de una situación gubernamental, elementos burocráticos que permitieron ser desarrollados. La ley 26.206, ¿cuál es, no? La educación. ¿Eh? La educación. La educación, tal, porque estábamos hablando de derecho de educación. Además, sí, hoy estoy prendido fuego. Gracias. Usted se perdió el momento que desconstruí mi propio lenguaje deconstructivo. O sea, ese momento, todos quedaron así como si uno se tiró y dijo, no lo merecemos, no lo merecemos. Frente a eso, ahora va a hablar Derrida de tres aporías. Tres aporías. La de la responsabilidad, la de la conformidad y la de la información. Responsabilidad, conformidad e información. ¿Por qué estas tres aporías? Porque dice, estas tres suponen que están realizando en la práctica cívica la idea de la justicia. Pues nosotros que ya nos hemos convertido en Derrida ya prácticamente, sabemos que nada puede efectivizar eso, pero la hacemos igual, por eso son aporías. Primera aporía, la de la responsabilidad. ¿Bien? Para ser responsable, dice Derrida, tengo que ser justo con lo que hago. Alguien es responsable cuando es justo con lo que hace, ¿no? Por ejemplo, me hago cargo de lo que pensé, me hago cargo de la decisión que tomé, me hago cargo de mi comportamiento, ¿no? La responsabilidad es eso. Sí, metí la pata, o sí lo dije yo, o sí hice esto, ¿no? Entonces, ¿qué supone esta responsabilidad, este hacerme cargo? Bueno, supone, dice Derrida, que elegí actuar de tal manera y por lo tanto digo, sí, Gabriel Parabano eligió esto. Eligió venir, eligió no venir. Eligió decir A o eligió decir B. Eligió pensar A o eligió pensar B. Es decir, tenía dos opciones, A y B, para decir, para pensar o para hacer, y elegí A, B y A, qué sé yo. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Pero dice Derrida, pero eso ya es paradójico, porque elegir actuar supone que soy libre. Elegir supone ejercer la libertad. Elegir supone ejercer la libertad. Uno no puede elegir si no tiene libertad.
Estamos todos de acuerdo en eso. Entonces dice, ¿cómo puedo elegir si las opciones ya están determinadas? Yo no creé las opciones se han dado. Cuando hay opciones, no soy libre. Si yo tengo para elegir entre Motorola, Huawei, Apple, lo que sea, para comprar celulares, yo no soy libre de elegir lo que yo quiera. Y hay una serie limitada. Aunque hubiese de 1 millón de opciones. Claro, exactamente. La acción que yo tengo es una posibilidad prefigurada, determinada. Ya hay un cálculo de las posibilidades. Puedo hacer A, puedo hacer B, puedo hacer C. Es decir, ya pertenece al reino de lo calculable. ¿Cuál es el reino de lo calculable? No, voy a decir lo finito. ¿Cuál es lo calculable de lo finito? El derecho. Lo calculable. Entonces, mi acto va acorde a una ley, a una regla, a una norma, a lo esperado. No va acorde a la justicia. Pero acá hay un problema. Para ser responsable tengo que actuar con justicia, no de acuerdo a la ley. La acción que yo tome va a ser dentro de este marco. Ya fue considerada, ya fue dispuesta. Entonces no puedo responsabilizarme de algo que no elegí. Porque las opciones ya estaban. ¿Dónde está mi acto de responsabilidad si no hay opciones? ¿Y ahora? ¿Y por qué no puede haber un acto de responsabilidad en elegir lo finito? Porque ya está elegido. Algo ya fue calculado para vos. Bueno, dentro de lo finito, dentro de lo calculable, vos estás siguiendo las cuestiones ya fijadas, determinadas. Sos una bola de pinball que va rebotando en una estructura prearmada. No tienes el impulso. En todo caso no habría libertad, pero... Bueno, y si no hay libertad... No. ¿Cómo vas a ser responsable de algo que no has elegido? Libremente. ¿Qué dice Derrida? La única forma que yo podría ser libre es que yo invente la ley que siga. Digo, yo voy a seguir esta ley. Que esta ley me da estas opciones. Pues como alimenté yo esta ley, las opciones que me da son válidas porque siguen en el marco de lo calculable, pero yo creé esta ley. Un acto extrajurídico de invención, Parávano inventó la ley que quiere seguir. Y encima confirmo la ley porque tomé decisiones en base a esa ley. ¿No? Pues yo podía estudiar... En vez de que me hayan dicho, vos podías estudiar estas carreras de humanidades, yo inventé la opción de la necesidad de tener que estudiar carreras de humanidades. Solamente si yo invento la regla y actúo conforme a esa regla que yo inventé, es decir, si yo decidí esa invención y elijo dentro de ese cálculo que es seguir, el acto es justo. Puedo ser responsable de lo que estoy haciendo, porque yo he creado todo. Es decir, acá está la aporía. Para ser responsable, tengo que seguir una regla que no está regulada, una regla que no está existente. ¿Y cómo sigo una regla que no existe? El problema es cómo una persona va a poner regla para todo. Entonces, ahí es el problema. Que se hace impracticable en todo caso. ¿Se hace impracticable? Quizás si lo queremos razonar como cuestión todo lo aporético. Lo aporético, cuando lo queramos razonar, nos genera contradicciones. Pero dice Derrida, el hecho es que lo hacemos. Y va a dar un ejemplo. Por lo menos uno. Se ve que le leyeron el manuscrito, che, no, tírate una porque esto no avanza a ningún lado, chaboncio. Sí, entonces, el acto es justo si es libre. Y es legal si sigue una pauta. ¿Estamos en esa tensión? Para satisfacer ambos principios, tengo que inventar la ley a seguir y luego tengo que decir que esta ley es justa. Para hacer eso, tengo que hacer todo un acto extrajurídico. Y él va a decir, esto ya sucede y ya ha sucedido. Cuando se fundó un Estado-Nación, se dijo, de ahora en más,
este va a ser el Estado y por este Estado se siguen estas normas. O cuando se crea una constitución o elementos constitucionales, se está creando una idea de justicia. Todas las constituciones dicen que siguen los derechos. Lean cualquier constitución y va a decir, esta es la constitución, ¿no? ¿Han leído constituciones aparte del preámbulo? Los representantes del pueblo argentino, etc. ¿No? Tarea para la casa. Hagan como Aristóteles, lean 144 constituciones de Estado-Nación y ahí se van a dar cuenta que todas las constituciones y todos los Estados-Nación parten de la idea de proponer que son justas y que están efectivizando un derecho. Y en ese sentido, el Estado es Justo. no. Calcular. ¿Eh? Calcular. No. Responsable. El Estado es responsable. Fíjense la vuelta que da Derrida y decir, el Estado es responsable. Y ahí te la puso así, ¡pah! Claro. Porque obvio que el Estado es responsable, pero ahora te explica por qué el Estado es responsable. Y eso es filosófico, ¿no? Decirte por qué, porque todos aceptamos que el Estado es responsable. El Estado tal cosa. Porque sube el dólar, porque sube el dólar. Porque baja el dólar, porque baja el dólar. Porque está, ¿cuáles son los que están peleando ahora? Porque está Milei o porque está Cristina. Todos responsabilizamos al Estado. Ahora tienen que inventar una nueva moneda. Para Claro. ¿Se entendió la teoría de la responsabilidad? ¿Y cómo termina en una figura macro que es el Estado? ¿Sí? Sí. Porque voy con la que sigue, si no estamos acá. A esta altura ya no sabíamos que estábamos Por suerte, Derrida y yo sí sabíamos de qué estamos hablando. ¿Viste cuando está en una conferencia, está uno hablando y solamente uno hace así, vos decís, que no se entiende nada? No, imposible que hayas entendido algo de lo que acaba de decir ese tipo. Pregunta así yo, te dan ganas de pegarle justo vos. O sea. La segunda aporía es la aporía de la conformidad. La conformidad es la cuestión. Para que algo sea legítimo, ¿no? Para actuar de manera legítima, para que yo haga algo que diga, ok, eso es viable cívicamente, tiene que ser conforme a las leyes, ¿no? Para que yo actúe, tiene que tener conformidad con la ley. Porque si no, eso es ilegítimo. Entonces, cuando se actúa legítimamente, se está leyendo una regla, o sea, entendemos una normativa, la comprendemos, o sea, comprendemos que estas palabras con un orden preciso proponen un sentido y lo interpretamos. Por ejemplo, no tirar basura en el pasto. Entonces, sabemos que hay esas palabras, entendemos y decimos, si yo tiro basura, estoy haciendo un acto ilegítimo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno. Para poder interpretar esa regla, tengo que calcular las posibilidades que se seguirían de no cumplir o de sí cumplir esa regla. Tengo que saber qué va a suceder a futuro. Si no cumplo, pasa esto. Si cumplo, pasa esto otro. Debo, de alguna manera, entender, dice Derrida, el universo de acciones legítimas posibles. ¿No tirar basura en el césped es no pisar el césped? No, entonces esa es una acción legítima posible. ¿Se entiende? ¿No tirar basura en el césped supone no acostarme desnudo en el césped? Es posible. Ahora, después podemos discutir si hay otra ley que lo prohíbe. Pero eso, si yo tengo esa sola regla, tengo esa sola interpretación. Pero Derrida va a decir que la decisión de calcular, la decisión de calcular, no entra en el reino de lo calculable.
sino que entra en el reino de lo incalculable. Yo no puedo decir en qué momento decido tomar decisiones. Lo incalculable, bien, habla sobre esta elección previa a la elección. ¿Cómo logro yo definir la decisión que me llevó a mí a tomar decisiones? Porque yo digo, ok, Gabriel, hoy me siento a tomar decisiones, pero de haber decidido hoy tomar decisiones supone una decisión anterior, ¿o no? Y entramos al problema del infinito. Una decisión anterior que me llevó a una decisión anterior, y una decisión anterior que me llevó a una decisión anterior, una decisión... Eso es, por lo tanto, incalculable. La decisión de calcular no entra en el reino de los cálculos, entra en lo incalculable. No se agota en las estructuras de los dilemas morales o de los dilemas jurídicos. Es una cuestión que habla sobre aquello que no puede decirse, de lo indecible del derecho. ¿Qué es lo que no podemos decir? El primer momento donde tomamos la primera decisión para tomar decisiones. Yo les pregunto, ¿ustedes saben cuál fue la primera decisión que tomaron? No se puede saber, porque cualquiera que me señales, esta fue mi primera decisión, la pregunta sería, ¿qué decisión te llevó a tomar esa primera decisión? Entonces entra de lo calculable. ¿Por qué? Porque la decisión es un ejercicio jurídico de la libertad. Es ejercer la libertad. Decidir es ejercer la libertad. Lo que me lleva a un problema, dice Derrida. O las decisiones que yo tomo no son justas, o ninguna decisión que yo tome puede ser legítima. Porque para elegir, para tomar una decisión, tengo que saber qué se elige. Y para realizar ese acto tengo que seguir una regla. Pero si no hay ninguna regla que me diga, esta fue tu primera decisión, ¿cómo sé yo que estoy tomando esta primera decisión? Es una circularidad. De vuelta, es una aporía. Ahora, dice Derrida, sabemos que no existe un código jurídico que establezca qué se debe elegir, ¿no? Tampoco hay una forma clara de decir qué es el acto legítimo, qué es la norma legítima, porque todo me lleva a una cuestión de regresión al infinito. Cada vez que diga, esta fue la regla que creamos para tomar decisiones, supuso la decisión previa para crear esa regla para tomar decisiones. ¿Sí o no? ¿No? Más o menos. Entonces, toda decisión de actuar legítima va a ser para Derrida al mismo tiempo conforme a una ley, porque las opciones que yo tenía, como no pisar el césped, proviene de una ley, de algo calculable previsto. Pero va a ser al mismo tiempo conforme a la justicia, porque cada vez que yo quiero entender por qué tomé esa decisión, voy a encontrarme que no puedo decir la decisión que me llevó a esa decisión. Es totalmente incalculable. Aquí, con la conformidad, la aporía de la conformidad, dice Derrida, nos damos cuenta de la fuerza extrajurídica que tiene toda norma, porque para seguirse viene algo infinito que se imprime sobre eso. Cada vez que decimos, yo sigo esto, la pregunta va a ser ¿por qué? Y la respuesta va a ser porque hay un capricho, una violencia, una actitud arbitraria que se quiere mostrar como necesaria. ¿No me creen? Porque está bien. ¿Quién va a creer esto? Pero él dice, página 23, ¿quién podría jamás asegurar que una decisión como tal ha tenido lugar?
que una decisión no ha seguido una causa, un cálculo, una regla, sin que se haya producido un suspenso imperceptible que decide libremente sobre la aplicación o no una regla. ¿Cómo saber que tomé esta decisión de seguir una regla? La aporía de la conformidad sirve finalmente para darnos cuenta de que todo derecho tiene un fundamento extrajurídico. La aporía de la responsabilidad muestra que para responsabilizarte se tiene que crear algo. Pero nos falta la tercera aporía, que es la aporía de la información. ¿Estamos hasta acá? ¿Cuál fue más fácil, la segunda o la primera? Ya están como entregadísimos, como en decir, no me importa. Es como, ¿viste cuando sabés que no querés tomar más, pero la gente te sigue trayendo y dice, bueno, está bien, ya está totalmente entregado a la situación, confiando, espero que no me pase nada, es decir, espero de todo corazón que no me pase nada, porque he pedido totalmente control de lo que está pasando. Los veo un poco así, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora de realidad no gusta. No le gustan los post-estructuralistas. Y la aporía está produciendo estragos. ¿Pero no les gusta o no las entienden? ¿O las entienden poquito? Yo pensé que era un poco menos complejo. Está muy bien. Es verdad. Hay una necesidad de ir como más despacio, reflexionar un rato. Bueno, pero por eso te pregunto. ¿Qué quieren que repasemos alguna aporía? ¿No? Y ya queremos pasar a la siguiente. Bueno, pero no, es que yo no sé cómo procesan la información. Yo sé cómo yo la proceso, pero no sé cómo usted la procesa. No, yo leo, mastico un poco eso, después al otro Me lo hago un ratito, le sigo leyendo. Leo al otro día digo, esto no lo había notado. Y después lo vuelvo a leer y ahí voy. Es como que no podemos extender la clase tanto hasta la otra semana y decir, bueno, ahora está cayendo la ficha. Bueno, no, pero quiero saber si en algo se han sentido muy perdidos o más o menos con las cosas que se han dicho han podido articular las ideas. ¿Quieren leer sus apuntes o ya quieren terminar nomás? Bueno, está bien. Después cuando estemos en la mesa de examen no me digan cosas que yo digo. Por favor explique la segunda aporía. La aporía de la información. La aporía de la información es para saber que tomé una buena decisión. Tengo que estar bien informado, ¿no? No puedo saber ¿qué? No, me hace acordar a sociología ¿Con quién? ¿Con quién? con mi hija. Ah, ¿Derrida o yo? Lo de la información. De Ah. que a una elección hay que tener la información. Claro, muy claro, exactamente, ¿no? Entonces, la cuestión es que entendemos que para tomar una decisión tenemos que tener la información para decir, bueno, esta es una decisión justa, ¿no? Estoy actuando de manera responsable. Pero el momento en que me encuentro yo para tomar decisiones, siempre es inmediato, me exigen actuar ahora, siempre es apremiante la toma de decisiones, nunca es que tengo tiempo. Es más, tan inmediato es que aparece como precipitado, la decisión es ahora o nunca. Tan inmediato es que me impide a mí crear hipótesis de cálculo de posibilidades de qué pasaría. Información poca, la urgencia y no tengo manera para crear una proyección. Entonces, cualquier decisión que yo tome nunca va a cumplir las condiciones de justicia porque no tengo toda la información que necesito para poder sopesar todas las posibilidades necesarias que me digan esta es una decisión conforme a la justicia y por lo tanto que me hace responsable a mí de eso. Es mucho. Nunca, es imposible. Esa es la premisa del indeciso. Claro. No puedo elegir. Pero es la situación en la que encontramos todos, e inclusive ustedes, cuando tenían que decidir qué decirme si seguir o no seguir. Tal es así que muchos no decidieron.
decidió la mierda, como entregadísimo, ya no importa nada, ya está. Digamos que la prueba. Claro, lo que venga, total. Pero es que no siempre, verdaderamente uno está totalmente decidido, o sea, saben definitivamente como que cuando vas a tomar la decisión, no sé si en todo estás completamente conforme de saber que tenemos una buena información. Es que nunca vas a estar conforme, eso es lo que dice Derrida. Claro. Nunca sabré si mi acto es totalmente legítimo, totalmente correcto, totalmente coherente. Coherente, legítimo todo con la justicia. Entonces, mi intento de actuar con libertad y con justicia siempre tiene una enorme amplitud y de certidumbre que no me permite decir es conforme a la regla, es conforme a la justicia. Nunca tengo la certeza. No hay garantías de que se han tomado las decisiones correctas, pero se tienen que tomar. Un acto de fe. No dice acto de fe, pero dice es lanzarse. Lanzarse sin saber qué sucederá. Pero acá este lanzarse es ¿cómo se llama este tipo? El del rostro infinito. Sigue la lógica de Levinas. ¿Bien? Lanzarse es lanzarse al infinito. Porque no sé si mi decisión va a dar una serie de condiciones que va a terminar en la más grande de las injusticias o la más grande de las justicias. Lanzarme es abrirme a lo otro, a la otredad, a lo que viene, a lo que quizás dio el motivo de que yo tuviese que tomar una decisión. Este momento de lanzarse sin saber qué sucederá, dice Derrida, es cuando experimentamos de manera absoluta a lo otro, a la alteridad, porque pensamos en la justicia y tratamos de apostar en que nuestra decisión sea la más justa, aunque inmediatamente conduzca al problema del derecho, del cálculo. En todo lo que vamos a decidir pasa eso, según mi idea. Cada vez que tomamos decisiones nos encontramos, cada vez que queremos actuar con la justicia nos encontramos con las tres aporías: la de la responsabilidad, la de la conformidad y la de la información. ¿Cómo ser responsable de leyes que no construí? ¿Cómo interpretar adecuadamente esas leyes? ¿Cómo saber que cuando interpreté esas leyes y actué en conformidad, las consecuencias que se van a dar son justas? No es nada más que un abrirse de manera hospitalaria a lo que puede suceder. ¿Por qué tenemos dificultad de definir la justicia? Porque la justicia es algo vacío. Cada vez que actuamos le estamos dando el sentido. Y como hay infinitos actos, la justicia es infinita. Y como actuamos para estar con otros, la justicia es sobre la alteridad, sobre los derechos compartidos. Por eso la justicia nos demanda la responsabilidad, nos demanda la conformidad, nos demanda tener información, sabiendo que todas estas cuestiones no van a dejar de ser para nosotros totalmente extrañas, irreductibles, con una sensación de no saber, incógnito. No dice incógnita, dice de abandono y de perversión. Dice, uno siente que han jugado perversamente con uno. Porque hemos hecho todo este recorrido y no hemos obtenido nada. ¿No? Entonces dice, es una sensación de perversión.
pero esto forma parte, en la página 27 dice, pero esto forma parte de la locura de la que hablamos, ¿no? Esta cuestión de el sinsentido del discurso que uno le va construyendo el sentido. Bueno, ahí terminó Derrida. ¿El recreo? Ahora sí. Pero quiero saber si hay alguna duda o interrogante o comentario. El adjetivo de abandono, ¿por Sí. qué? El abandono tiene que ver con la inmensidad. Ah, el dejarse. Claro, el sí. dejarse. Sí. Sí, y aparte el tema de la sensación de perversión, eso. Claro, perversión porque uno siente, ¿y para qué pasamos todo esto si seguimos en el mismo lugar? Ah, con ese sentido. Claro, ¿para qué me haces sufrir toda esta experiencia lógica de entender las contradicciones si no se resuelven? Lo dice Derrida, no lo digo yo. Si quieren discutir, discutan con Derrida. Bueno, hacemos un recreo de 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. 10 minutos. Dale. ¿Tienen café ahí? ¿Qué pasó con los 15? Bueno, cerramos en 12. Bueno.